Capítulo 381. Primer choque con Liu Mei. La competencia de junio será la mejor oportunidad para entrar en la secta interna. Corre el rumor de que el tesoro más preciado de la secta de refinamiento de almas es una bandera de almas con más de 100 millones de almas. Cuando aparece, el cielo cambia de color. Se considera uno de los tesoros principales de Suzaku. Además, la secta de refinamiento de almas se especializa en refinar banderas de almas, y todas sus técnicas están relacionadas con la bandera de almas tesoro de la secta. Aunque otras sectas de todo Suzaku también saben capturar y refinar almas, no pueden compararse con la secta de refinamiento de almas. Si aprendo su método y refino una bandera de almas con almas errantes, no debería ser más débil que la bandera de restricciones. Los ojos de Wang Lin se iluminaron y agitó la mano. Una serie de restricciones ilusorias aparecieron y se posaron en las paredes circundantes. Luego sacó un jade celestial de puro blanco. Este jade celestial faltaba un pedazo, pero la energía celestial que emitía no era muy diferente de antes. Ahora que mi cultivo se ha recuperado hasta la etapa media del alma naciente, puedo tragar otro pedazo de jade celestial para intentar romper la marca de T y el sello en mi cuerpo. Wang Lin respiró hondo. Luego rompió un pequeño pedazo del jade y se lo puso en la boca. Un dolor inimaginable se extendió repentinamente por todo su cuerpo. En ese momento, en un valle rodeado de montañas en Chu, se oían risas cristalinas y los llantos de un tigre llenos de resentimiento. Era primavera en el valle, por lo que el suelo estaba cubierto de hierba verde. La pequeña Zhou Ru llevaba un abrigo bordado con una flor de peonía, pantalones rojos y dos colitas en la cabeza. Estaba sentada encima de un tigre con rayas negras, con una enorme sonrisa en el rostro. Pequeño blanco, no hiciste lo que te dije, así que te castigo comiendo con palillos hoy. El tigre soltó un gruñido con un toque de tristeza. Durante el último año, había sido torturado constantemente por esta pequeña diabla. A menudo se despertaba en medio de la noche por una pesadilla. Todas sus pesadillas involucraban a esta pequeña diabla. Zhou Ru aplaudió con sus manitas y sonrió. Tu rugido es demasiado fuerte, la próxima vez tienes que ser más suave. Se me ocurrió algo súper divertido. ¿Puedes maullar como un gatito? El gruñido de Pequeño Blanco ahora estaba lleno de aún más desesperación. Me pregunto cuándo volverá el tío. Pequeño Blanco, ¿tú extrañas al tío? Zhou Ru suspiró y acarició la cabeza del tigre. El tigre soltó un gruñido suave como respuesta poco entusiasta. Todavía pensaba en cómo un tigre como él iba a imitar el maullido de un gato. Tai Yi estaba sentado bajo la pagoda y miraba a la pequeña Zhou Ru con una mirada gentil. Después de un rato, soltó un suave suspiro. La noticia de la desaparición de Wang Lin ya se había extendido a Chu, pero él decidió no decírselo a Zhou Ru. Creía que con la fuerza de su benefactor, podría salir de cualquier peligro. Si el benefactor dijo que regresaría en 9 años, entonces definitivamente volverá para entonces. Tai Yi reveló una mirada de firme creencia en sus ojos. A 100 pies de distancia de Tai Yi se encontraba la rana del trueno. Simplemente yacía allí, disfrutando del cálido sol. Casi había pasado un año entero y no se había movido en absoluto. Mientras miraba las nubes blancas en el cielo, la rana del trueno a veces extrañaba su vida en la tierra del dios antiguo. Desde que nació, había vivido allí y crecido poco a poco. En la tierra del dios antiguo había batallas constantes con otras bestias por comida y territorio, y a menudo eran luchas a muerte. En esas innumerables batallas feroces, la rana del trueno creció lentamente y eventualmente aprendió a escupir bolas de relámpagos. Después de eso, aparte de unas pocas bestias en la tierra del dios antiguo, no tuvo que preocuparse por nadie más. Mientras recordaba el pasado, el estómago de la rana del trueno se expandió y luego volvió a la normalidad después de un rato. Pensó en Wang Lin. Fue Wang Lin quien lo sacó de la tierra del dios antiguo. Pero en quien pensaba más era en ese mosquito. El tiempo pasó lentamente. En un abrir y cerrar de ojos, la primavera terminó y llegó junio. Junio puede que no signifique nada especial para la mayoría, pero para los discípulos de la secta externa de la secta de refinamiento de almas en Pilu, era un momento muy importante. La competencia entre los discípulos de la secta externa iba a celebrarse ese mes. Tras una serie de pruebas,
Un discípulo de la secta externa se convertiría en discípulo de la secta interna. Wang Lin despertó de su cultivo a puerta cerrada y abrió los ojos. Sus ojos estaban claros, pero si uno los observaba de cerca, vería que brillaban como el cielo estrellado. La marca de té en su rostro se había desvanecido mucho y solo quedaban 8 pedazos. Esos 8 pedazos eran también los puntos clave del sello de Santai. El pequeño fragmento de jade celestial había sido completamente absorbido por Wang Lin. Bajo la presión del jade celestial, grandes cantidades del dominio del té y del sello se desprendieron, pero aún no había podido removerlo por completo. Pico de la etapa tardía del alma naciente. Wang Lin murmuró, se levantó lentamente, respiró hondo y salió de la cueva. Lo que comprendo es el dominio de la vida y la muerte del cielo. Cuanto más penetro en la vida y la muerte del mundo, más entrelazadas se vuelven. Antes, pensaba que la vida era vida y la muerte era muerte, pero ahora la vida puede ser muerte y la muerte puede ser vida. Yo, Wang Lin, he pasado la mayor parte de mi vida matando, así que he experimentado la muerte. En comparación con la muerte, no he experimentado mucha vida. El nuevo nacimiento de Li Muwan es uno y mi propio renacimiento es otro, pero todavía no es suficiente. Wang Lin salió de la cueva. Miró la montaña lejana y sacudió suavemente la cabeza. Mi forma de pensar ha cambiado desde mi renacimiento de las cenizas, especialmente durante esos meses en la aldea de la nube de fuego. Los recuerdos de allí se han grabado profundamente en mí. Veo la vida como vida y la muerte como muerte. Veo la vida no como vida y la muerte no como muerte. Estas dos percepciones corresponden a las etapas inicial y media de la formación del alma, respectivamente. La ropa de Wang Lin ondeaba ruidosamente con el viento. Esta experiencia me ha dado algo de iluminación. Si pudiera volver a ver la vida como vida y la muerte como muerte, entonces mi dominio alcanzaría la etapa tardía de la formación del alma. Sin embargo, necesitaré otro avance para llegar al pico de la etapa tardía de la formación del alma. Para alcanzar ese punto, mi dominio también tendrá que completarse. El dominio completo de un cultivador en el pico de la etapa tardía de la formación del alma sigue siendo diferente del dominio de un cultivador de transformación del alma. El dominio de ese Li Yuanfeng pudo tomar forma física y dejar la marca del té en mi cuerpo. Ese tipo de poder no es algo con lo que pueda compararse el dominio de un pico de etapa tardía de formación del alma. Eso significa que la culminación de un dominio en la etapa de formación del alma es solo un nivel. Alcanzar la etapa de transformación del alma requiere una comprensión aún mayor del dominio. Wang Lin comenzó a reflexionar. El actual él no notó que una hermosa mujer lo observaba en silencio desde una cueva lejana. La mirada de esta mujer era algo complicada. Estaba llena de confusión, duda e impotencia. De vuelta en el reino celestial, el Senior Zhou Yi me dio el cristal ascendente que puede ayudarme a alcanzar la etapa ascendente. Este cristal debe formarse a partir de la comprensión del dominio del cultivador. Ascendente. Me pregunto cuándo llegaré a la etapa ascendente. Ahora el sello no se ha removido, así que ni siquiera tengo esperanzas de alcanzar la transformación del alma. Wang Lin suspiró suavemente. Tian Yunzi me aceptó como discípulo. Tal vez debería buscarlo pronto y entonces tendré una oportunidad de llegar a la etapa ascendente. Sin embargo, no estoy dispuesto a abandonar mi camino de cultivación actual. Si Tunan aún no ha despertado, no he obtenido el cristal del planeta que puede ayudar a mi reino Ji a avanzar. Lo más importante es que todos en ese planeta deben tener niveles de cultivación bastante altos, así que si voy cuando soy demasiado débil, no llamaré la atención de Tian Yunzi. Wang Lin estaba sumido en sus pensamientos hasta que de repente pareció notar algo. Giró la cabeza y vio a la mujer mirándolo. ¿Quién es exactamente esa mujer? Los ojos de Wang Lin brillaron y flotó hacia la cueva de la mujer. La mujer apartó la mirada y retrocedió unos pasos para dejar espacio. Wang Lin aterrizó donde la mujer había estado parada. La miró fríamente, sin importar lo hermosa que fuera, y dijo: ¿Me conoces? La mujer miró a Wang Lin y dijo suavemente: No me recuerdas. Los ojos de Wang Lin brillaron. La miró fijamente durante mucho tiempo, pero aún no podía recordar dónde la había conocido. El viento de la montaña sopló y levantó su cabello negro, haciéndola parecer una hada. Se colocó el cabello detrás de la oreja y dijo suavemente: Me llamo Liu Mei. Liu Mei. Wang Lin miró a la mujer y después de un rato dijo: No te conozco.
Liu Mei dejó escapar un suspiro suave y luego sonrió. Su sonrisa fue como una flor que se abría, eclipsando inmediatamente los alrededores. Hermano mayor aprendiz Wang Lin, el joven que llevaba la gran espada a la espalda en la secta Hengyue. ¿Realmente no puedes recordarlo? Wang Lin no se sorprendió en absoluto cuando ella reveló su identidad. Cuando se presentó como Liu Mei, Wang Lin ya lo había adivinado. La Liu Mei que conozco es una discípula de la secta Xuan Dao con raíces espirituales de agua, no una discípula de Susaku. Liu Mei se sobresaltó. Esa expresión rara vez aparecía en su rostro. ¿Qué quiere decir el hermano mayor aprendiz Wang? Wang Lin no respondió, sino que miró calmadamente a Liu Mei. Poco después, Liu Mei bajó la cabeza y dijo suavemente: Me temo que el hermano mayor aprendiz Wang tiene algún malentendido. Que puedas aparecer en la secta Xuan Dao y también aquí en la secta de refinamiento de almas, no creo que nadie más que el país de Susaku pueda hacer eso. Wang Lin la interrumpió y se dio la vuelta para irse. Con solo eso, el hermano mayor aprendiz Wang dedujo que soy de Susaku. ¿Está el hermano mayor aprendiz Wang tan seguro? Creo que solo me estás probando. Hermano mayor aprendiz Wang, no te mentiré. Efectivamente soy una discípula de Susaku. Wang Lin sacudió la cabeza, reveló una sonrisa burlona y dijo: De verdad te estoy probando. He visto un brazalete como el tuyo en la mano de Mariposa Roja. Con eso, el cuerpo de Wang Lin flotó suavemente y se alejó. Liu Mei bajó la cabeza y miró el brazalete en su brazo. Cuando el viento de la montaña sopló antes, había revelado su brazalete. Miró la figura de Wang Lin mientras se alejaba. Luego suspiró y murmuró: Ha cambiado mucho en los últimos 500 años. Ya no es un joven ignorante. El actual tiene un corazón de acero. Pero, ¿cuál es exactamente su corazón del Dao? Pura vida, gente de Costa Rica. Gracias por el apoyo. Son unos ticos de corazón. Capítulo 382. Reino Yi y el hechizo de la muerte. Nadie conocía el corazón del Dao de Wang Lin salvo él mismo. Wang Lin se sintió sombrío tras la aparición de Liu Mei. El país de Susaku era como un gigante colosal cuya presencia se sentía por todos en el planeta. Cuanto más alto era su nivel de cultivo, más consciente se volvía de esa sensación. Aunque su estancia en Susaku fue breve, esa sensación de peligro quedó grabada en su corazón. Ya fuera en la cueva celestial donde todos los sirvientes eran mudos, o durante su pelea con Red Butterfly, sentía una enorme presión que le dificultaba hasta respirar. Era como si el cielo estuviera cubierto por una nube negra gigantesca, y a menos que tuviera el poder para atravesarla, no había forma de resistir. El país de Susaku era el gobernante supremo del planeta Susaku. Sin embargo, desde la perspectiva de Wang Lin, aunque el país de Susaku era el gobernante, había un atisbo de muerte. No era un aura de muerte real, sino una sensación. Al país le faltaba cambio, y sin cambio, estaba muriendo. Me temo que Susaku ha llegado a su fin. Wang Lin levantó la cabeza y miró a lo lejos. Esa dirección era donde se encontraba Susaku. 2 días después, comenzó la competencia en la secta externa. Los decenas de miles de discípulos se dividieron entre cientos de arenas de combate. Había docenas de peleas al día en cada arena. Entre estos discípulos de la secta externa había cultivadores independientes y cultivadores de familias de cultivo. Todos tenían el objetivo de unirse a la secta interna. Solo había una regla: ganar. No les importaba en absoluto la vida o la muerte de los discípulos de la secta externa. Si tenías la habilidad, podías matar a todos y no les importaría. Incluso circulaba el rumor de que cuanto más mataras, mayor sería tu posibilidad de entrar en la secta interna. Si alguien mataba a todos sus oponentes, sus posibilidades de entrar en la secta interna serían inimaginablemente altas. Este rumor surgía cada vez que empezaba la competencia. Hace mucho tiempo, hubo un demonio que se abrió paso matando en la competencia. Aunque no ganó, al final fue aceptado en la secta interna. Ese suceso extraordinario hizo que el rumor se propagara como la pólvora. Cada vez que había competencia, menos de la mitad de los discípulos de la secta externa sobrevivían al final. Los perdedores tenían que pagar aún más piedras espirituales para asegurarse de poder quedarse para la siguiente competencia.
Nadie podía llevar la cuenta ni sabía cuántos discípulos de la secta externa habían muerto a lo largo de los años. Tras cada competencia, la bandera principal de almas de la secta ganaba innumerables almas. Toda la secta de refinamiento de almas seguía creciendo más fuerte gracias a este método cruel. Cada día, grandes cantidades de discípulos de la secta externa morían. Las más de 100 arenas de combate estaban inundadas de sangre. Wang Lin observó cuidadosamente durante estos últimos días. Cada vez que alguien moría, su alma era absorbida por la arena y desaparecía. El día de la batalla de Wang Lin, flotó suavemente hasta la arena de combate. Un discípulo interno de formación del núcleo vestido con una túnica negra supervisaba esa arena. Lo miró fríamente y se sorprendió al descubrir que el nivel de cultivo de Wang Lin estaba cerca del suyo. No muchos discípulos de la secta externa podían alcanzar ese nivel de cultivo. Número 8972, a pelear. Un grito vino de los discípulos circundantes y entonces un discípulo bajo y gordo saltó de entre la multitud como una bola de carne y aterrizó en la arena. No dijo una palabra. En cuanto apareció, formó un sello con la mano y bolas de fuego surgieron. Luego cayeron sobre Wang Lin como una lluvia de fuego. Etapa final del establecimiento de fundación. Wang Lin sacudió la cabeza. Para esta competencia, había sellado su nivel de cultivo en la etapa media de formación del núcleo. Agitó la mano y saltó del escenario. En el momento en que saltó del escenario, el cuerpo del discípulo bajo y gordo tembló. Todo el fuego desapareció y el discípulo se desmayó. Wang Lin no lo mató. Matar a un junior de establecimiento de fundación era simplemente demasiado vergonzoso. Con el paso del tiempo, muchos discípulos de la secta externa murieron. Tras 7 días, aparte de los 100 que pasaron, el 50% de los discípulos de la secta externa restantes habían muerto. Los que quedaban habían renunciado con antelación o ambas partes estaban gravemente heridas, por lo que sobrevivieron. Durante estos 7 días, 4 personas entre los discípulos de la secta externa llamaron la atención. Entre los 4 había un anciano de cabello gris en la etapa final de formación del núcleo. Todos los que encontró fueron asesinados con la misma técnica. Todo lo que hacía era señalar a la persona, decir la palabra, muere, y su enemigo caía al suelo sin vida. Cuando Wang Lin vio esta técnica, inmediatamente pensó en el reino Yi y se quedó impactado. Sin embargo, al observarla de cerca, esta técnica era diferente del reino Yi. ¿Hechizo de la muerte? Después de meditar un rato, Wang Lin adivinó el nombre del hechizo. En el mar del demonio, su reino Yi había sido confundido con el hechizo de la muerte. Así fue como se enteró de él. Este hechizo de la muerte era muy difícil de cultivar. En sus 500 años de cultivo, era la primera vez que lo veía. La otra persona era un joven muy pequeño y delgado. Aunque solo estaba en la etapa inicial de formación del núcleo, era como una bestia salvaje. También podía detectar el flujo de energía espiritual antes de que alguien lanzara una técnica y actuaba en consecuencia. Si luchaba contra alguien más fuerte que él, no servía de mucho, pero contra personas del mismo nivel de cultivo, era una ventaja celestial. Wang Lin no pudo evitar apreciar ese talento. Incluso sintió el impulso de tomarlo como discípulo, pero rápidamente descartó esa idea. La tercera persona era alguien a quien Wang Lin conocía bien. Era el cultivador que parecía un carnicero de la cueva 743. Tenía un tesoro talismán que había matado a innumerables personas. Todos los que combatía morían por ese talismán. En cuanto a la última persona, era el mismo Wang Lin. Avanzó sin esfuerzo en la competencia y noqueó a cada discípulo con solo un movimiento de sus mangas. Esto naturalmente captaría la atención de todos. Sin embargo, era algo que Wang Lin hacía a propósito. Solo así no parecería extraño cuando entrara en la secta interna. En cuanto a Liu Mei, supuso que ella tenía algún plan oculto. Incluso si no participaba en la competencia, encontraría la forma de entrar en la secta interna. El tiempo pasó rápidamente y transcurrieron 7 días más. De los más de 100 discípulos, solo quedaban 4. Casualmente, las 4 personas restantes eran las que habían llamado la atención de la secta refinadora de almas.
Este era el día de la batalla de Wang Lin. Estaba de pie en el escenario mientras veía a su oponente subir y mostrar una sonrisa extraña. La persona que subió no era un desconocido, sino el cultivador que parecía un carnicero de la cueva 743. La persona a cargo de esta batalla era un cultivador en la etapa inicial de alma naciente de la secta interna. Ya era de mediana edad, con sienes grises. Miró a su alrededor y dijo fríamente: Que comience la batalla. En el instante en que terminó de hablar, el cultivador que parecía un carnicero sonrió con amargura y dijo: Me rindo. El cultivador de alma naciente se sorprendió. Lo miró y preguntó: ¿Te rindes? El cultivador que parecía un carnicero asintió rápidamente y dijo: Me rindo. Dicho eso, bajó rápidamente del escenario. Todavía tengo la restricción que ese mocoso me puso en el cuerpo. Podría matarme con solo un pensamiento. Después de bajar del escenario, esbozó una sonrisa aduladora hacia Wang Lin. Wang Lin sonrió levemente, negó con la cabeza y bajó del escenario. El cultivador de alma naciente miró a Wang Lin con pensativa expresión y luego supervisó la segunda batalla. La batalla entre el anciano que controlaba el hechizo de la muerte y el joven de instintos agudos fue rápida. El joven no pudo resistir el hechizo de la muerte en absoluto. Cuando ya no pudo aguantar más, un rayo de energía espiritual desde la secta interna lo salvó. En este punto, solo quedaban dos personas en la competencia de la secta externa: Wang Lin y el anciano llamado Sima. La batalla entre los dos comenzó al día siguiente. Los ojos de Sima estaban sombríos mientras estaba de pie en el escenario. Había cultivado el hechizo de la muerte durante tanto tiempo solo por este día. Una vez que entrara en la secta interna, tendría la oportunidad de formar su alma naciente. Además, la bandera de almas de la secta refinadora de almas combinaría perfectamente con su hechizo de la muerte. Según su maestro, si cultivaba ambos al mismo tiempo, su poder estaría cerca del legendario reino Yi perdido hace mucho. Al pensar en su maestro, un destello de fanatismo brilló en sus ojos. Su maestro podía matar a cualquier cultivador de alma naciente solo pronunciando la palabra muere, y solo unos pocos cultivadores de formación del alma podrían escapar. En su mente, su maestro tenía la capacidad de desafiar a los viejos monstruos de transformación del alma. Hechizo de la muerte. A menos que alguien tenga un nivel de cultivación mucho más alto que el tuyo, no podrá resistir el hechizo de la muerte. Se rumorea que el hechizo de la muerte proviene del mundo antiguo del cultivo, cuando los cultivadores de esa época intentaron imitar el reino Ji. Se dice que cultivar el hechizo de la muerte hasta su punto máximo permite obtener un atisbo del reino Ji. Las palabras de su maestro aún resonaban en su cabeza mientras Sima observaba a su último oponente. No consideraba en absoluto una amenaza al joven llamado King Mu. Un destello de intención asesina brilló en sus ojos y dijo: Muere. El hechizo de la muerte salió disparado hacia Wang Lin en el momento en que pronunció la palabra. Capítulo 383. Secta interna de la secta de refinamiento de almas. El hechizo de la muerte fue creado por antiguos cultivadores que estudiaron el reino Yi. Aunque era difícil de cultivar, era más fácil de controlar que el imposible de manejar reino Yi. Una vez completado, bastaba con decir, muere, y la persona objetivo moriría de inmediato. Para cultivar esta técnica, hay que fusionar 3 auras en una. Las 3 auras son el aura de muerte, el aura yin y el aura asesina. El aura de muerte se obtiene absorbiendo energía de cadáveres. Aunque es un tipo de energía yin, está llena de muerte. La segunda, el aura yin, es energía yin de las almas de mujeres. Este aura yin contiene vida. Después de obtener esas 2 auras, el cultivador debe fusionarlas y luego combinar el resultado con una tercera aura, el aura asesina. Tras fusionar las 3 auras, experimentarán una prueba con solo un 10% de probabilidades de supervivencia. Quien sobreviva podrá empezar a usar el hechizo de la muerte. Una vez que uno comienza a cultivar el hechizo de la muerte, deberá sufrir un dolor inimaginable todos los días y pasar por una prueba cada 3 años, con solo un 10% de probabilidades de sobrevivir a cada una.
Después de experimentar varios ciclos, el hechizo de la muerte alcanza su primera etapa de completitud. Si uno desea continuar cultivándolo, sus probabilidades de muerte aumentan. Este hechizo intenta imitar el reino Yi. Sin embargo, es mucho más débil que el reino Yi y mucho más peligroso de cultivar, lo que lo hace algo pírrica. Aunque su capacidad ofensiva es asombrosa, el hechizo de la muerte eventualmente se convirtió en una técnica perdida, ya que cada vez menos personas lo cultivaban. Muere. Sima pronunció la palabra, muere, y activó el hechizo de la muerte. Una extraña fluctuación de energía espiritual comenzó de inmediato a extenderse desde el dedo con el que apuntaba. El aire era como un estanque calmado al que acababan de lanzar una piedra. Innumerables ondas se extendieron por el aire. Los ojos de Wang Lin revelaron una luz misteriosa. No se movió en absoluto mientras experimentaba el hechizo de la muerte. En el momento en que Sima lo apuntó, sintió un atisbo de aura yin dentro de su cuerpo. Este aura yin era muy diferente de la energía yin que había usado para cultivar el método de ascensión al inframundo. En el instante en que apareció ese aura yin, otra aura surgió dentro de su cuerpo. La aparición de esta aura sorprendió a Wang Lin. Si hubiera aparecido en su cuerpo original, no se habría sorprendido. Pero este cuerpo no había matado mucho, y aún así se había formado un poco de aura asesina. Aunque este aura asesina era tenue, se fusionó con el aura yin para formar una hoja muy afilada que cargó directamente hacia su alma origen. Sin embargo, con la fuerza de Wang Lin, solo necesitaba un pensamiento para destruir este poder misterioso. Con un solo pensamiento, su alma origen congeló este poder misterioso. Debido a su comprensión del reino Yi, pudo ver a través del hechizo de la muerte al instante. Aunque el hechizo de la muerte era poderoso, seguía siendo demasiado débil en comparación con el reino Yi. El reino Yi era una mutación del rayo del castigo divino, mataba al instante a cultivadores del mismo reino. Este hechizo de la muerte era una técnica que podía matar a cualquiera con un nivel de cultivación inferior de un solo golpe, pero tenía muy poco efecto en personas con niveles de cultivación superiores. Por ejemplo, si un cultivador de etapa media de formación del núcleo lo usara, mataría al instante a cualquiera con un nivel de cultivación inferior. Incluso contra cultivadores del mismo nivel, tenía una posibilidad de éxito, y si no, al menos los sorprendería. Sin embargo, al enfrentar a un cultivador de etapa final de formación del núcleo, esta técnica no era muy útil, y si el usuario no tenía cuidado, sufriría un contragolpe. Esto era demasiado débil en comparación con el reino Yi. Wang Lin sacudió ligeramente la cabeza. Aunque este hechizo de la muerte era misterioso, era inútil para él. Con un pensamiento, el poder misterioso del hechizo de la muerte desapareció de su cuerpo. En el momento en que se disipó, las pupilas de Sima se contrajeron, su cuerpo tembló y escupió un bocado de sangre. No pudo contener la herida causada por el contragolpe del hechizo de la muerte, por lo que cayó al suelo. En ese momento, otro rayo de energía espiritual salió disparado de la secta interna y arrastró el cuerpo de Sima hacia la secta interna. Sin ninguna sorpresa, Wang Lin se convirtió en el ganador de esta competencia. El discípulo de la secta interna a cargo de esta pelea juntó las manos hacia Wang Lin y dijo: Mi nombre es Wang Zhen. La próxima vez que nos veamos tendré que llamarte hermano marcial menor. King Mu, ven conmigo a conocer al anciano. Wang Lin asintió y sonrió. Siguió a Wang Zhen hacia la secta interna. La secta interna de la secta de refinamiento de almas era como un paraíso. Al atravesar la formación, vio 3 montañas que perforaban los cielos. Mientras volaban, Wang Zhen explicó: Estas 3 montañas pertenecen a las 3 facciones que existen dentro de la secta de refinamiento de almas. Son refinamiento de almas, extracción de almas y sellado de almas. Wang Lin asintió y miró hacia las 3 montañas. Detrás de las 3 montañas había anillos gigantes de luz dorada. Cada uno parecía contener su propio universo mientras iluminaban toda la secta. Esos 9 anillos de luz dorada eran donde cultivaban los 9 Qian Bei de formación de alma. Un día llegaré a la etapa de formación de alma y seré el 10º anillo dorado.
La voz de Wang Zhen estaba llena de deseo. Wang Lin miró los anillos de luz dorada. Desde allí podía sentir claramente que los 9 anillos emitían una poderosa energía espiritual. Si puedo recuperarme, ninguno de los cultivadores en esos 9 anillos de luz será rival para mí. Los ojos de Wang Lin estaban serenos. King Mu, ¿sabes quién es Zheng Niu? Zheng Niu. Wang Lin asintió con calma y dijo: He oído hablar de él. Mi secta de refinamiento de almas tenía 10 cultivadores de formación de alma, pero uno de ellos fue muerto por Zheng Niu. Los ojos de Wang Zhen estaban llenos de admiración. Él es mi meta. Un día, seré el cultivador número 1 por debajo de la etapa de transformación de alma en Suzaku. ¿De verdad? Pensó durante un buen rato, pero no recordaba haber matado a un cultivador de formación de alma de la secta de refinamiento de almas. Poca gente lo sabe, eso sí. Ese icone de formación de alma estaba visitando otros países cuando se topó con Zheng Niu. Discutieron y este lo mató. Wang Lin se frotó la nariz. Realmente no podía recordarlo en absoluto. Este Zheng Niu desapareció justo a tiempo. El Duntian de mi secta de refinamiento de almas estaba a punto de ir a preguntarle al respecto. Wang Zhen suspiró. ¿Ancestro Dutian? Los ojos de Wang Lin se iluminaron. Ahora que vas a ser miembro de la secta interna, no hay problema en contártelo. Nuestra secta de refinamiento de almas tiene 2 ancestros de transformación de alma. Uno de ellos es el Dosha Dutian. Wang Lin levantó la cabeza. Podía ver vagamente un rastro de aura rojo sangre detrás de los 9 anillos de luz dorada. Mientras hablaban, llegaron a la montaña de refinamiento de almas. En la cima de la montaña había un salón hecho de piedras verdes. Qing Mu, entra. El anciano te arreglará todo. Wang Lin asintió y entró con calma al salón. El salón estaba completamente oscuro. En el momento en que entró, sintió una presión que lo rodeaba, aunque para Wang Lin no era nada. Mostró una expresión como si no pudiera soportar la presión y se detuvo. Después de unos segundos, la presión se retiró y una voz antigua dijo: Sube. Wang Lin mostró una expresión de alivio y avanzó. El salón se iluminó de repente y luces verdes se encendieron alrededor. En el centro del salón se sentaba un anciano vestido con una túnica verde. Estaba mirando a Wang Lin. El nivel de cultivación de esta persona había alcanzado la cima de la etapa final de alma naciente. Solo le faltaba su propio dominio para llegar a la etapa de formación de alma. El anciano apartó la mirada de Wang Lin y preguntó con indiferencia: ¿Cuál es tu nombre? Wang Lin juntó las manos y respondió respetuosamente: El nombre del discípulo es Qing Mu. Los ojos del anciano se volvieron serios y preguntó: ¿Cómo rompiste el hechizo mortal de Sima? Wang Lin respondió con calma: El discípulo ocultó su nivel de cultivación. Mi verdadero nivel está en la cima de la etapa final de formación del núcleo, así que el hechizo mortal naturalmente no pudo herirme. El anciano asintió. Desde su punto de vista, este Qing Mu no estaba mintiendo y de hecho había ocultado su nivel de cultivo. Desde el momento en que entró, el anciano notó que su nivel de cultivo no estaba en la etapa media de la formación del núcleo, sino en el pico de la etapa tardía de la formación del núcleo. El anciano apareció frente a Wang Lin en un abrir y cerrar de ojos. Su dedo fue tan rápido como un relámpago mientras lo presionaba entre las cejas de Wang Lin. Wang Lin no esquivó. En el instante en que el dedo lo tocó, una energía fría entró en su cuerpo, pero con el alma origen de Wang Lin, no se preocupó en absoluto. Poco después, el anciano retiró su dedo. Sus ojos ya no estaban fríos. Soy el elder principal de la montaña de refinamiento de almas. Puedes ir a la montaña lateral a recoger tu placa y tu ropa. También puedes ir a la biblioteca de la montaña de refinamiento de almas para elegir una técnica. Además, puedes abrir una cueva en cualquier parte de la montaña para cultivar. En la secta de refinamiento de almas no hay maestros, todos cultivan por su cuenta. Si tienes dudas, pregúntame a mí. Ahora, vete. Wang Lin asintió con respeto y se marchó. Poco después de que se fuera, 2 poderosos sentidos divinos aparecieron dentro del salón. Hermano marcial menor, ¿qué tal este tipo? No hay nada de qué preocuparse. El anciano resopló y dijo: Hermano marcial menor, en estos últimos años todos los ancestros han estado en cultivo a puerta cerrada.
Tenemos que vigilar la secta y no dejar entrar a nadie con malas intenciones. La voz del anciano era fría mientras decía: ¡Qué tontería! Ya tenemos un montón de gente en la secta de refinamiento de almas con segundas intenciones. Uno más no será mucho, y uno menos no hará gran diferencia. 1 de cada 10 discípulos bajo mis 2 hermanos marciales mayores tienen motivos ocultos. Ustedes dos ocúpense de sus montañas. Los asuntos de mi montaña de refinamiento de almas no son de su incumbencia. El resentimiento del hermano marcial menor es fuerte. Ese junior con la intuición de anticipación lo elegí yo. Esa persona que conoce el hechizo de la muerte la escogió el hermano marcial menor de la montaña de sellado de almas. El último que queda es el ganador de la competencia. ¿Acaso el hermano marcial menor todavía no está satisfecho? La expresión del anciano era sombría. ¡Qué ridiculez! Los dos tienen habilidades especiales, pero este solo tiene un nivel de cultivo un poco más alto. No voy a dejar ir a 2 hermanos marciales mayores. Los 2 sentidos divinos soltaron una carcajada estruendosa y luego se disiparon. Wang Lin retiró su sentido divino mientras caminaba por la montaña. Todos los cultivadores de formación del alma y superiores están en cultivo a puerta cerrada, y la secta de refinamiento de almas la manejan esos 3. Wang Lin reflexionó sobre ello mientras se dirigía al salón lateral. Después de obtener su placa y su ropa, Wang Lin vio que aún era temprano, así que fue a la biblioteca. Saludos a los limeños y limeñas. Espero que estén con un buen ceviche o un lomo saltado mientras ven este video. Capítulo 384. 3 métodos de la bandera del alma. La biblioteca de la montaña de refinamiento de almas no era grande, solo tenía 3 pisos. A lo lejos, la biblioteca parecía completamente normal. Cuando Wang Lin entró, sus ojos se fijaron en un anciano sentado en el interior. El anciano estaba muy cerca de la etapa de alma naciente, le faltaba solo un paso. El rostro del anciano era amarillento, su cuerpo estaba demacrado y parecía exhausto. Al notar que alguien había entrado, abrió los ojos. La placa. Wang Lin le entregó su placa. El anciano la miró. Puedes mirar lo que quieras, pero no te está permitido subir al 3er piso. Tienes 3 días de límite. Wang Lin asintió y entró en la biblioteca. En el primer piso, había filas de estanterías con jades, tallas de bambú e incluso tallas de piedra. Los ojos de Wang Lin los barrieron rápidamente. Había una amplia variedad de técnicas que cubrían casi todo imaginable. Incluía técnicas que ya conocía y otras que nunca había visto antes. Sin embargo, no había nada sobre cómo refinar una bandera del alma. Tras recorrer el primer piso, subió al segundo. El número de técnicas en el segundo piso era menor que en el primero. Estaban dispersas por la sala, cada una con su descripción. Wang Lin extendió su sentido divino y encontró las palabras, método de fabricación de la bandera del alma. Tomó el jade para examinarlo y frunció el ceño. El jade contenía en efecto el método para crear una bandera del alma, pero era idéntico al que usaba todo el mundo. Si la secta de refinamiento de almas usara realmente este método, no serían tan famosos como lo eran. Tras buscar minuciosamente en el segundo piso sin encontrar lo que necesitaba, Wang Lin miró hacia el 3er piso. No actuó con imprudencia y regresó ante el anciano delgado. Juntó las manos. Señor, ¿por qué no puedo subir al 3er piso? Preguntó. El anciano bostezó. Miró a Wang Lin. No puedes subir, y punto. ¿Para qué tantas preguntas? Los ojos de Wang Lin se volvieron fríos mientras miraba fijamente al anciano. El anciano frunció el ceño. Murmuró algo. No hace falta que me mires así. Buscas el método para fabricar la bandera de almas, ¿verdad? Te digo que no está aquí, ni en el 3er piso tampoco. Solo hay 10 piezas de jade con ese método. Si lo quieres, ve y róbala a alguien. Mira, esa cueva de allá tiene una. Si puedes robársela, podrás aprenderlo. Y luego dijo con impaciencia. En la secta del refinamiento del alma no hay reglas. Si puedes matar, mata. Si quieres algo, róbalo. Y si te gusta alguna mujer, tómala. Dijo el anciano. Si no tienes poder, búscate a otros débiles para cultivarse juntos y protegeros mutuamente. Sin reglas. Uno puede hacer lo que quiera. Wang Lin esbozó una leve sonrisa. Esta secta del refinamiento del alma era realmente interesante.
Wang Lin agitó la mano y una gigantesca mano invisible atrapó al anciano. El anciano se sobresaltó, pero soltó una carcajada. La expresión impaciente de su rostro desapareció y fue reemplazada por un ardiente deseo de batalla. Bien, bien, en estos últimos 100 años, eres la quinta persona que me ataca. Está bien, juguemos un rato. Dicho esto, movió el cuerpo para liberarse. Los ojos de Wang Lin se volvieron fríos. Agitó casualmente la mano y una fuerza poderosa lanzó al anciano contra la pared. La cabeza del anciano daba vueltas por el impacto. Estaba a punto de soltar un rugido furioso cuando lo levantaron y lo lanzaron de nuevo. Los impactos continuos hicieron que el anciano escupiera sangre. Al ver que Wang Lin iba a continuar, gritó rápidamente. Abuelo, por favor para. Estoy dispuesto a llamarte abuelo. Si me lanzas una vez más, este viejo cuerpo se romperá. Wang Lin soltó su agarre. El anciano cayó al suelo y se levantó tras un rato. Esbozó una sonrisa amarga. Hermano menor, con tu fuerza, solo ve y roba lo que quieras. Mientras no mates a demasiada gente, nadie te molestará. Wang Lin miró al anciano y se marchó. Poco después, llegó ante la cueva que el anciano había señalado antes. Había algunas restricciones fuera de la cueva. Wang Lin extendió su sentido divino y descubrió que un hombre de mediana edad estaba cultivando en el interior. En una habitación lateral, había 2 cultivadoras femeninas también cultivando. Los ojos de Wang Lin brillaron y movió la mano derecha, creando numerosas restricciones ilusorias. Con un estruendo, todas las restricciones fuera de la cueva colapsaron junto con la puerta. El anciano a lo lejos tembló. Pensó que la montaña del refinamiento de almas había ganado otra persona intocable. El hombre de mediana edad soltó un rugido furioso porque su cueva había sido destruida. Salió volando en un rayo de luz roja y, sin mediar palabra, sacó una pequeña bandera púrpura. Cientos de almas volaron de la bandera. Entre esas almas había machos y hembras. Soltaron ráfagas de chillidos agudos y cargaron hacia Wang Lin. Destruir mi cueva, buscas la muerte. Wang Lin permaneció calmado. La persona que salió de la cueva no estaba en la etapa de alma naciente. Se encontraba en el pico de la etapa final de formación del núcleo, como el anciano de la biblioteca. Sin embargo, la bandera de almas en su mano era un poco diferente. Wang Lin podía ver claramente una línea dorada en la bandera de almas, y las almas que liberaba tenían un aura negra alrededor. Esto era muy diferente de las almas de las banderas normales, que parecían disiparse con solo un soplo de viento. Estas cientos de almas estaban llenas de energía, y algunas de ellas desprendían una presión no menor que la de un cultivador normal de formación del núcleo. Crecimiento. Los ojos de Wang Lin brillaron porque vio que era lo diferente de esta bandera de almas. Las almas dentro de esta bandera de almas tenían la capacidad de seguir creciendo. Los ojos de Wang Lin brillaron y extendió la mano. La bandera de almas voló de la mano del hombre de mediana edad hacia la suya. Borró el sentido divino de ella e imprimió el suyo propio. De inmediato sintió una armonía en su alma. Con un movimiento de la bandera del alma, todas las almas que cargaban hacia él fueron absorbidas por ella. El cultivador de formación del núcleo se quedó atónito. Aspiró una bocanada de aire frío y sacó de inmediato un jade negro. Lo colocó en el suelo, retrocedió y gritó. Me rindo, me rindo. La cueva es tuya, el jade es tuyo, y la bandera también es tuya. Tengo 2 concubinas de cultivo, a una ni siquiera la he tocado todavía. Puedes quedártelas también, te lo estoy dando todo, así que según las reglas, no puedes matarme. Dicho eso, retrocedió rápidamente. Wang Lin miró a esa persona. No atacó, sino que agitó la mano. El jade negro voló hacia su mano y lo examinó con cuidado. En ese momento, 2 mujeres salieron de la cueva. Ambas eran muy hermosas y se mostraban serenas. Actuaban como si todo esto fuera lo más normal del mundo y se quedaron allí de pie en silencio. Este es el método real para fabricar las banderas del alma. Sin embargo, parece que no está completo. Wang Lin retiró su sentido divino y frunció el ceño. Una de las 2 mujeres, la que vestía un traje azul, vio que Wang Lin fruncía el ceño tras leer el jade y preguntó. Hermano mayor, ¿notaste que el método parece incompleto?
Wang Lin levantó la cabeza para mirarlas. Ambas estaban en la etapa inicial de formación del núcleo. ¿Por qué está así? Preguntó. La mujer de túnica azul dijo rápidamente. El hermano mayor debe de ser Inmu, el ganador de la reciente competencia de discípulos externos. Yo, tu hermana menor, soy Suyun. Suyun saluda al hermano mayor. La razón por la que la bandera del alma está incompleta es que se divide en 3 partes. Cada una corresponde al nombre de las 3 montañas: refinamiento de almas, extracción de almas y sellado de almas. Al combinar los 3 métodos, obtendrás el verdadero método para fabricar la bandera del alma. Los ojos de Wang Lin se iluminaron. Guardó el jade y miró la cueva. Ese lugar no cumplía con sus estándares. Extendió su sentido divino y voló hacia la base de la montaña. Las 2 mujeres se sobresaltaron. Se miraron entre sí antes de seguir rápidamente a Wang Lin. Era muy peligroso estar solo en la secta de refinamiento de almas. A menos que tu cultivación fuera muy poderosa, necesitabas depender de otros. Por eso había tantos grupos. Una vez que perdías una batalla, debías entregar todo. Una vez que entregabas todo, la otra persona no podía matarte o los ancianos intervendrían. Estas reglas irracionales hacían que nadie se sintiera parte de la secta de refinamiento de almas. Sin embargo, nadie sabía por qué la secta de refinamiento de almas hacía esto. El hermano mayor en quien confiaban había sido ahuyentado por Wang Lin, así que naturalmente debían seguirlo a él. Mientras Wang Lin volaba, frunció el ceño. Se giró y gritó. No me sigan. Las miró fríamente a las 2 mujeres y se dio la vuelta para marcharse. La mujer junto a Suyun preguntó ansiosamente. Hermana mayor, ¿qué hacemos ahora? Suyun pisoteó el suelo y resopló. ¿Qué más podemos hacer? Si no nos deja seguirlo, no lo seguiremos. Cuando él encuentre una cueva, abriremos la nuestra cerca de la suya. Tal vez los demás le tengan respeto y no molesten nuestro cultivo. Cerca de la base de la montaña, los ojos de Wang Lin se fijaron en un acantilado. Señaló el acantilado y una espada voladora se lanzó contra él. Solo tomó unos momentos para que se formara una cueva. Tras volar Wang Lin hacia la cueva, lanzó casualmente una restricción y la selló. Dentro de la cueva, la mirada de Wang Lin se clavó en la pared. La razón por la que eligió ese lugar era que estaba más cerca de la vena espiritual. Aunque no podía absorber el poder de la vena espiritual como antes, aún podía tomarlo prestado. Su cuerpo desapareció y, cuando reapareció, estaba ante la vena espiritual principal bajo la montaña de refinamiento de almas. Tras sentarse en posición de loto, extendió su sentido divino. Lo que descubrió lo dejó atónito. En la parte más profunda de la vena espiritual, había una masa de gas negro que bloqueaba todos los sentidos divinos. La energía espiritual de la vena estaba siendo absorbida por el gas negro. El sentido divino de Wang Lin se encontraba en el borde del gas negro. Pudo detectar gritos de almas que aparecían de vez en cuando dentro del gas negro. ¿Bloquea el sentido divino? Wang Lin miró a su alrededor y de inmediato descubrió que había una restricción alrededor de la niebla negra. Fue por esta restricción que su sentido divino no podía entrar. Después de observarla un rato, los ojos de Wang Lin se concentraron. Esto. ¿Podría ser una antigua restricción de alma? El corazón de Wang Lin tembló. Capítulo 385. Bandera del alma dorada. Las antiguas restricciones de alma eran las más raras entre todas las restricciones antiguas. Esta restricción usaba un alma como medio. No solo la antigua restricción cambiaba de forma extraña, sino que también era mucho más poderosa. Las restricciones normales podían considerarse objetos muertos, eran como cerraduras que necesitaban ciertas llaves para abrirse. Pero una restricción de alma no era igual. Podía considerarse una cosa viva. En realidad, era un fragmento de alma que se mantenía vivo como una formación. Los ojos de Wang Lin se iluminaron. Después de reflexionar un rato, desapareció. Cuando reapareció, estaba cerca de la antigua restricción de alma. Apenas apareció su cuerpo, la niebla negra comenzó a moverse y 2 ojos fantasmales surgieron. Al mismo tiempo, un lamento fantasmal salió de dentro de la niebla. El alma origen de Wang Lin tembló al oír el lamento,
por lo que retrocedió rápidamente. Miró fijamente la nube negra y reflexionó en silencio. Ese lamento acababa de ser una advertencia. Debe haber un tesoro si requiere una restricción de alma para sellarlo. Los ojos de Wang Lin se iluminaron. Su expresión se volvió seria mientras su mano se movía rápidamente. Una ilusión tras otra apareció y rodeó su cuerpo. Rompe. Wang Lin gritó mientras señalaba la niebla negra. Las ilusiones a su alrededor se transformaron en un dragón y cargaron hacia la niebla negra. Los dos ojos fantasmales se llenaron de ira y la niebla comenzó a agitarse. Luego vino un rugido aún más impactante que el anterior. El rugido entró en el alma de Wang Lin y de inmediato sintió un dolor agudo proveniente de las grietas en su alma origen. Wang Lin retrocedió rápidamente con una expresión sombría. Justo en ese momento, la niebla negra se agitó con aún más violencia y se encogió rápidamente. Toda la niebla negra se condensó en el centro. En un parpadeo, la niebla negra se había condensado en una bestia. En el instante en que apareció la bestia, Wang Lin vio una pequeña bandera dorada dentro de la niebla. La niebla negra provenía de esa bandera. La bestia aterrizó en el suelo. Con la cabeza hacia Wang Lin, abrió la boca y lo miró con una mirada fantasmal. Las restricciones ilusorias que Wang Lin había lanzado antes aún parpadeaban en el cuerpo de la bestia. La bestia agitó la cabeza y expulsó 2 chorros de aire caliente por la nariz. Luego miró a Wang Lin y de repente cargó hacia él. ¿Qilin? Sin dudarlo, Wang Lin desapareció. La bestia falló el ataque. Miró a lo lejos, y soltó un rugido. El rugido avanzó hacia las venas espirituales, pero fue detenido por una fuerza suave tras 1000 pies. La bestia soltó unos cuantos rugidos furiosos más antes de volver a convertirse en niebla negra y desaparecer dentro de la pequeña bandera dorada. Wang Lin reapareció en una vena espiritual a más de 1000 pies de distancia. Frunció ligeramente el ceño mientras miraba hacia donde había estado la niebla negra. No es un Qilin, pero se parece al Qilin que tenía Lin Tianu en el reino celestial. Esa pequeña bandera dorada debe ser un tesoro de la secta de refinamiento de almas. Esa bestia es el guardián de la bandera y también una de las almas que contiene. Parece que el método para crear la bandera de almas de la secta de refinamiento de almas está estrechamente relacionado con las antiguas restricciones de alma. Solo que no sé cuáles son los métodos exactos. Los ojos de Wang Lin brillaron mientras reflexionaba. El poder de esta bestia es comparable al de un cultivador en la etapa inicial de formación del alma. Mi cultivación aún no se ha recuperado, así que no tengo prisa por capturarla. Wang Lin reflexionó un momento antes de volver a cultivar. Después de ver a Liu Mei, la sensación de peligro que Wang Lin sentía hacia Susaku reapareció. Era muy malo que Liu Mei hubiera podido encontrarlo. Pensó en secreto durante mucho tiempo, pero aún no podía descifrar su motivo. Tampoco podía ver a través de su cultivación, por eso no la mató antes. Todo esto es muy extraño, y las decisiones de Susaku no tienen sentido. Si llega el momento, simplemente dejaré Susaku, buscaré a Tian Yunzi y abandonaré este lío. Wang Lin comenzó a reflexionar. El tiempo pasó rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, habían transcurrido varios meses más. Cuando llegó por primera vez, el área fuera de la cueva de Wang Lin estaba llena de maleza y era bastante desolada. Después de todo, el lugar que eligió era demasiado remoto. Pero ahora no había maleza, e incluso alguien había plantado flores muy fragantes cerca. Todas las rocas habían sido removidas y reemplazadas con piedras cortadas lisamente. Incluso había varios pabellones de piedra dispersos alrededor. Alguien incluso había construido un estanque en el centro con pequeños peces dorados que vivían allí y que de vez en cuando creaban ondas. Esto le daba al área un aura de paraíso inmortal. Su Yun y Liu Wei estaban sentadas bajo uno de los pabellones con un plato de frutas frente a ellas. Charlando entre sí, de vez en cuando miraban hacia la entrada de la cueva. Hermana mayor Su Yun, ¿crees que cuando el hermano mayor Qianmu salga, se enojará con nosotras por hacer todo esto sin su permiso? Las cejas de Liu Wei temblaron mientras decía. Liu Wei era una de las 2 chicas de antes. Tenía un cuerpo pequeño y era una cabeza más baja que Su Yun, pero su figura era muy hermosa y exquisita. No debería ser así, porque a todo cultivador le gusta un buen entorno.
Hemos hecho este lugar tan hermoso, aunque no lo muestre, no se molestará. Hermana menor Liu Wei, relájate. Su Yun sonrió mientras tomaba una fruta y le daba una mordida. En estos últimos meses, nosotras hermanas hemos difundido la reputación del hermano mayor Inmu, y nuestras vidas han mejorado mucho. Si esto sigue así, sería genial. ¿He recolectado más almas fragmentadas en estos meses que en todo un año anterior? Liu Wei mostró una expresión de alegría y dijo: Sin talento, mientras nadie nos robe, seguro que podemos hacer una bandera de 100 almas. Entonces la usaremos para cultivar y llegar sin duda a la etapa final de formación del núcleo. Su Yun asintió y dijo: Hermana mayor, sigo un poco preocupada porque cada día vienen más visitantes. Si el hermano mayor Inmu se entera de que somos nosotras las causantes, no nos lo perdonará fácilmente. Liu Wei susurró: No debería. Antes de que Su Yun pudiera terminar de hablar, un rayo de luz roja descendió de repente de la cima de la montaña y aterrizó frente a la entrada de la cueva. La luz reveló a un hombre de mediana edad muy guapo. Su largo cabello ondeando al viento le daba el aspecto de un ser celestial. Hermano menor Qingmu, soy Wodong Yan. Espero que podamos hablar. Su Yun se puso de pie. Hermano mayor Wodong, por favor regrese. El hermano mayor Inmu aún está en cultivo a puertas cerradas. Wodong Yan frunció el ceño. Se giró para mirar a Su Yun. ¿Ustedes dos son las concubinas de Qingmu? Y preguntó. La cara de Liu Wei se sonrojó y no dijo una palabra. La expresión de Su Yun permaneció normal mientras decía: Hermano mayor, en efecto somos las concubinas del hermano mayor Inmu. Los ojos de Wodong Yan se volvieron fríos. ¡Qué tontería! Engañen a otros si quieren, pero atreverse a engañarme a mí. Lárguense de aquí las dos. Y gritó. Dicho eso, se giró y levantó la mano. Un rayo de energía espiritual salió disparado de su mano, se transformó en la forma de un dragón y cargó hacia la cueva. En el instante en que apareció el dragón, el viento comenzó a aullar. Cuando el dragón chocó contra la puerta de la cueva, la restricción de la puerta brilló, deteniendo al dragón, y al mismo tiempo apareció una mano gigante. La mano gigante atrapó al dragón y lo apretó. El dragón soltó un aullido miserable antes de hacerse añicos. La expresión de Wodong Yan cambió. Retrocedió varios pasos y miró fijamente la cueva. Wang Lin salió lentamente de la cueva. Cuando la luz del sol iluminó a Wang Lin, se podía ver un gas negro. El gas negro se reunió lentamente detrás de él para formar un cráneo gigante. Ilusión de la bandera de 1000 almas. La expresión de Wodong Yan cambió de nuevo y retrocedió aún más. Los ojos de Wang Lin escanearon con calma a Wodong Yan. El nivel de cultivación de esta persona estaba en la etapa inicial de alma naciente. Entrégame tu bandera de almas y te dejaré ir. La voz de Wang Lin era calmada. La expresión de Wodong Yan se volvió sombría mientras sacaba una pequeña bandera con 2 líneas doradas. Sacudió la bandera y uno por uno, fragmentos de almas volaron desde ella. Rodearon a Wodong Yan. Y rugieron hacia Wang Lin. Murmuró mientras daba unos pasos atrás. Yo también tengo una bandera de 1000 almas. Si puedes vencerme, te la entregaré. Y le dijo a Wang Lin. Los fragmentos de almas a su alrededor cargaron de repente hacia Wang Lin. Algunos de esos fragmentos de almas estaban en la etapa de establecimiento de fundación y otros en la etapa de formación del núcleo. Incluso había uno que había desarrollado extremidades y emanaba el aura de un cultivador de alma naciente. Wang Lin permaneció calmado. Señaló con su mano derecha. Vórtice. Mientras hablaba, los fragmentos de almas que cargaban hacia él soltaron gritos miserables y fueron absorbidos por el vórtice. Pronto, todos los fragmentos de almas desaparecieron excepto el que emanaba el aura de alma naciente. El fragmento de alma con el aura de alma naciente soltó un grito y luego usó algún método desconocido para Wang Lin para escapar del vórtice. Rápidamente intentó huir hacia la distancia. ¿Qué es esto? Los ojos de Wang Lin se iluminaron. Extendió la mano y el fragmento de alma soltó otro grito miserable mientras era capturado. Wang Lin miró este fragmento de alma y luego a Wodong Yan. ¿De dónde sacaste este fragmento de alma naciente? Wodong Yan suspiró en secreto.
Cuando vio a Wang Lin usar el vórtice de almas, ya había renunciado a resistir. Hermano mayor King Mu. Felicidades por ser la tercera persona en la montaña de refinamiento de almas en dominar el vórtice de almas. En cuanto al fragmento de alma naciente, lo intercambié por una bandera de 900 almas junto con el manual de producción de banderas de almas de la montaña de extracción de almas.